y yo creo que, bueno, serán quejas, por así decirlo, o solicitudes de inversores y de gente que está detrás de las propias compañías a la hora de valorar, que se encontraba como un vacío legal, podríamos decir. Ujú. Así es, así es. Y entonces, bueno, Además, pues digo, además, estamos viendo cómo este año, Manuel, o este último año, con el tema del COVID y también por la exigencia de la calidad de la información financiera, ya también se planteó cuando estuvimos comentando que querían que el fondo de comercio, que como sabemos bien bajo NIF, no se deteriora, perdona, pero no se amortiza, querían, aunque finalmente parece que no, querían amortizarlo, porque estaban viendo que teníamos fondos de comercio muy importantes, que no deja de ser un estimado, porque, oye, estás valorando algo en su momento por la capacidad que tiene de generar flujo, y yo creo que cada vez la calidad de la información financiera va a ser mayor y lo que va a llevar a mayor regulación y mayor exigencia a nosotros. Lo único bueno de estos proyectos es que a priori, Manuel, como bien dice, es que van a intentar homogenizar ujú, la información que tenemos, las normas de registro de valoración que tenemos en España, junto con lo que está pasando con las NIF. sí. Vamos a ver un poco, si te parece, Carlos, antes de Perfecto. meternos en harina, como es, bueno, bueno, realmente, terminológicamente hablando, sería en la arena, ¿no? En la arena como los romanos, ¿eh? Pero muchas veces se dice en harina, ya como una. Vamos a ver un poco la situación actual en España. Bueno, Así es. actualmente en España sabéis que hay una. Bueno, vamos, efectivamente, tenemos una norma, ¿verdad? Que es Así es. la norma de registro y valoración 19, ¿verdad? Ujú. La de las combinaciones de negocios, ¿no? Correcto. Y esa norma es una norma para valoraciones a lo que se llama al método de De adquisición, adquisición. ¿vale? O sea, son normas en las cuales pues hay valoración a método de adquisición. Luego tenemos, digamos, para operaciones entre empresas del grupo, más específicamente, tenemos la norma de registro y valoración 21. 21. Y Correcto. bueno, lo que te viene a decir la 21 es que cuando tenemos lo que se llama operaciones entre estados, entre entidades separadas, entre entidades individuales, ¿no? Ujú. Pues Así es. las operaciones tienen que valorar a valor razonable. Claro, Razonable. porque en un consolidado no se pueden valorar esas operaciones, teóricamente desaparecen las operaciones intragrupo, ¿no? Además, Manuel, este es uno de los temas que siempre, que tú y yo hemos comentado muchas veces, bueno, cuando hemos estado dando también el curso de Sí. auditoría de precios de transferencia y partes vinculadas, que muchas veces cuando dicen, no, se tienen que valorar valor razonable, y mucha gente piensa que cuando se hace, no, el consolidado fiscal se elimina, no hay ningún riesgo fiscal, pero verdaderamente, como tú has comentado, como es estado financiero individual, es importante remarcarlo, Mm. tienes que obtener la evidencia suficiente y adecuada de qué, de que las operaciones que ha hecho esta entidad con empresas de grupo a valor razonable, a valor de mercado. Por Ajá. eso muchas veces no perdernos con que hay un consolidado fiscal que no, entonces, oye, ya no tengo ningún tipo de riesgo fiscal, no, no, porque tú estás emitiendo la opinión de la compañía y para eso tenemos la norma de registro de acción 21. Eso es totalmente. El apunte es buenísimo, porque al final, efectivamente, no podemos perder el norte de que entiendo que estamos consolidando fiscalmente el grupo Ahí está. consolidación y no podemos perder ahí esa etapa. Y luego hay otra cosa que son lo que se llaman las reglas particulares, que básicamente se aplican cuando tú haces operaciones que transmiten negocios, ¿no? Negocio. O sea, negocios, estamos hablando de, digamos, de lo que se llama una unidad generadora de efectivo, ¿no? Que se puede vender Correcto. de forma independiente y tú, pues, cuando transmites de una empresa a otra dentro del mismo grupo o un negocio, por ejemplo, imaginaros, cuando tú, digamos, tienes lo que se llama una empresa A que participa en B en el 100%, por ejemplo. No sé si es el color más adecuado, el rojo, o si resalta mucho, pero bueno. Participa en B en el 100%. Ah, Y, por ejemplo, pues resulta que es que, bueno, pues yo voy a fusionarla, ¿no? O sea, en vez de participar, pues digamos que se absorbe por el correcto. absorbe. Eso es lo que se llama una fusión impropia, ¿no? Bueno, pues, Es, pues claro, esa es una operación. ¿Cómo se valora eso? Básicamente se valora a valores contables, ¿no? Además aquí, Manuel, como tú bien comentas, que es un apunte muy bueno, lo de las reglas particulares, que básicamente dice operaciones de negocio, sí que es importante como remarcar que aquí tenemos tres elementos que son muy importantes. Lo primero, que como tú bien has dicho, que el negocio y la empresa
pertenezcan al mismo grupo, Ujú, ¿vale? ujú. ¿Ok? Correcto. Yo creo que eso es súper importante, que el objeto de la transacción, como bien han marcado, Ujú, es un negocio, porque claro, ujú, si no se realiza en esta, porque lo importante es que sea aportación no dineraria, ujú. fusión, escisión, bien una aplicación de resultados, reducción de capital o disolución, porque ojo, que si esa transacción existiera una contrapartida monetaria, como hemos comentado alguna vez, aquí, y esta es mi opinión personal, que si va a haber una transacción monetaria en esa operación de un negocio entre empresas de grupo, para mí se tiene que aplicar la norma de registro de valoración número 19, porque se tiene que valorar, porque hay una contraprestación monetaria Ahí tienes en razón. esa valoración. Yo por lo menos esa es mi opinión en este Sí, aspecto. sí, sí. Porque, sin embargo, si se instrumenta, como tú bien has dicho, aportación no dineraria o fusión, escisión, que aquí es lo que te recoge la norma como casos especiales, ojo, váyase usted a las cuentas anuales consolidadas, si es que las tiene formuladas o tiene el grupo, y utiliza esos valores consolidados. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo en esa puntualización. Porque es que, claro, entonces, claro, pues al hilo de lo que, y recogiendo el guante que dice Carlos, pues bueno, pues sí, oye, si tú dices una combinación de negocios, digamos, no una combinación, yo he puesto la palabra combinación, a lo mejor no debería haberla puesto, pero digamos que te dice la norma operaciones de fusiones, escisión, Reestructuración, es correcto, así es. reestructuración, ¿vale? Entonces, igual valor contable, pero acordaros del matiz que ha dicho Carlos, ¿eh? O sea, ojo si hay dinerillo de por medio. En vez de Esa opinión personal, ¿eh? no, pero lo digo por una razón y está bien que lo haya matizado Carlos, por una sencilla razón. Porque a raíz de esta norma, cuando aparecieron, no sé si os acordáis que aquello fue una locura, aparecieron un montón de consultas de ICAC en ese sentido. Así es. Entonces, hubo una avalancha de consultas de ICAC con las operaciones entre empresas del grupo. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se quedaban abiertas. Y entonces, yo recuerdo haber oído hablar, no voy a decir el nombre porque no procede, pero estamos hablando de una de las personas que más saben de contabilidad del tema, y decía, que aquí el problema es que cuando se trataba de resolver un problema en este sentido, con alguna consulta, se generaba otro problema. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente a raíz de esa cuestión, y un poco traigo a colación esas palabras en aquel momento, estoy hablando de una conversación que tuvimos ahora hace 5 o 6 años. A raíz de esa cuestión fue cuando se empezó a promover este proyecto de operaciones entre empresas del grupo. O sea que fijaros que lleva ya tiempo esto dando rules y ahora es cuando bueno, está encima de la mesa. Y Así Manuel, que, y no olvidar, ¿no? O bueno, yo creo que una de las cosas que más dudas traen cada vez que hay una operación entre empresas de grupo, a priori hay los grupos y las empresas se inventan cosas raras, es que luego te encuentras en la valoración. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo valoro? ¿Cuántas dudas nos surgen entre compañeros? Yo por lo menos en la experiencia me dice, no surge entre compañeros. ¿Y este de qué manera? Si no está sujeto a esto que hemos estado comentando, surgen muchísimas dudas a la hora de valorarla. mira, yo os voy a contar una interioridad, igual que os puede pasar a vosotros. Yo todas las, como sabéis, y Carlos le pasa igual, recibimos muchísimas consultas pues, todos los días, porque la gente nos pregunta cosas. Bueno, pues yo puedo decir que en la última semana, consultas sobre temas de estos de grupo recibo pues 2 o 3 semanalmente sin problema. ¿eh? Y chunga, ¿eh? No penséis que son, no penséis que es una Doy cosa fe de ella. y claro lo sabe. No penséis que son cosas así de por encimilla. No. Aquí, porque, porque esto no es un leasing, esto es contabilidad de remangarse. O sea que yo creo que es una de las principales casuísticas. Bueno, entonces, ya con este panorama, ya hemos puesto un poco en antecedentes del porqué de las cosas, genera dudas, genera problemas las valoraciones. Entonces, hubo un montón de consultas, incluso es posible que las consultas dieran respuestas que no fueran las más correctas. Eso lo digo yo, lo digo yo. Entonces, por eso sale el proyecto. ¿Quieres que pongamos el proyecto en pantalla, Carlos? Perfecto, sí, sí, ¿Sí? me parece Pues bien. venga, vamos a ponerlo. Y ahora después volvemos a ver si... a ver si sale la pantalla, porque ahora Bastante, está ahí maravilloso. bastante cortito, por lo menos. Sí, no es tampoco.
O sea, Pero bueno, a saber luego cómo sale, porque bueno, tendrán que modificar, como tú bueno, bien has comentado, norma de registro de valoración 13, luego cambiarán la 21, digo, perdona, la NECA 13, si no recuerdo más, norma de registro de valoración 21, tendrá bastantes cambios, supongo. hombre, aquí hay cosas, pero bueno, realmente lo que estamos ahora, estamos en una fase en la que el proyecto, lo que están diciendo es que tú pues digas aportaciones Ahí, sobre qué debe llevar esta norma, más bien, ¿no? Entonces, fíjate, pues te dice, bueno, pues proyecto, dice, pues de acuerdo con la ley, de acuerdo con procedimientos de administraciones públicas, bueno, y ahí, pues bueno, ¿qué problemas se pretenden solucionar? ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? La necesidad y la oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas y y no regular. regulatorias y no regulatorias. Hay un plazo hasta el 22 de mayo, es decir, ahora mismo vosotros o nosotros, si quisiéramos comentarle algo al ICAC, estaría bien. Tampoco es que hayan dado mucho plazo. No hay mucho plazo, pero realmente lo que se trata ahora mismo más bien es de darle ideas al Claro. regulador para decir, oye, tenéis que considerar, por ejemplo, podemos decir algo, alguno que quisiera esta tarde salir de aquí inspirado, decir, pues mira, es que está ahí el proyecto del IASB que podíais alinearos con él. Pues mira, pues puede ser una idea. Pero bueno, luego el ICA a lo mejor te dice que a lo mejor no lo hace gracia, yo qué sé. O sí, nunca se sabe. ¿Eh? Entonces, pues, a ver, ya, ahora ya me has Oh, probado, ahora sí que nos hemos liado. ya lo hemos liado, porque ahora tengo que abrir otra vez la cosa esta y dejar de compartir y toda la gaita. Pero en fin, ya está. Espérate, Acrobat, cierro el programa, un segundillo. Voy a Sí, ver si nada, nada. puedo, a ver si lo puedo recuperar, a ver si lo puedo recuperar y a ver si me deja recuperarlo y ya por lo menos ahora lo pongo, o lo vuelvo a poner en pantalla. Disculpadme porque a veces la pantalla funciona muy bien, pero pues tiene a veces estas cosas, ¿no? De ahora, bueno, parece que está abriendo. Entonces, pues, ¿eh? Bueno, ahora me dice que hay una actualización. Bueno, instalando la actualización, bueno, pues vamos a dar a aceptar y ya está. Y instalar la actualización. Bueno, pues si acaso seguimos con... Bueno, pues Carlos, como no nos deja abrir el documento, vamos Pues a nada, seguir... seguimos con la presentación, pero bueno, que el documento lo ha explicado Sí, Manuel bastante bien y nada, a ver lo que nos comentan. sí, Y a vista, básicamente, lo que van a proponer, por así dar un resumen, lo que van a proponer a sí. consulta pública es iniciar el proceso de desarrollo reglamentario de la definición de empresas del grupo. Como hemos dicho, Ah, que mira, aquí además dice expresamente iniciar el proceso del desarrollo reglamentario de la definición de empresas del grupo, incluido en la NECA 13 del Plan General Contable, como el desarrollo de las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización de las operaciones entre empresas del grupo. muy bien, muy bien, muy bien. O sea que, bueno, básicamente, pues eso es lo que pone. No pone grandes cosas, pero para eso, como yo creo que en cierta forma puede ser que el IASB en ese sentido se alinee, o digo, el ICAS se pueda alinear con el IASB, puede ser, o puede ser que no, pues Sí, bueno. bueno, básicamente, como tú bien has comentado, Manuel, es que un objetivo de la norma es homogeneizar Uh-huh, entre normativa internacional y la normativa que tenemos aquí en España. uh-huh, Por lo menos uno de los objetivos que indican, porque básicamente viene a decir, dan como cuatro objetivos, que es conseguir la necesaria homogenización entre la normativa contable internacional y nuestro ordenamiento contable interno. Segundo, mejorar la calidad de la información financiera, en particular en materia de operaciones entre empresas de grupo. Tercero, garantizar un adecuado equilibrio en los requisitos de la información financiera para las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta el modelo económico productivo de nuestro sector empresarial. Y por último, en definitiva, completar y homogeneizar los criterios a seguir en las operaciones, otorgando un marco adecuado y suficiente para todos los usuarios de la información financiera elaborada por las sociedades de capital. de capital, claro. Con lo cual, pues bueno, no es que diga gran cosa, pero yo creo que sí que nos puede dar un poco de idea lo que vamos a explicar a continuación, ¿verdad? Que es, lo que dice el IASB. Bueno, una cosa que se me ha olvidado antes, Carlos, tío. Dime. Eh, el, tema, el tema que no se nos puede olvidar nunca, a ver si esto pinta bien, no pinta muy bien, es que en esta norma tiene muchísima influencia la NECA, que tú la has mencionado, la NECA 13. Correcto.
que es la NECA que habla de la unidad de decisión, que es muy importante porque claro, el problema de la unidad de decisión muchas veces es justificarlo, es decir, oye, ¿cuándo existe unidad de decisión? ¿Realmente existe? Así. ¿O hay tres hermanos en varias sociedades y alguien puede interpretar que no hay unidad de decisión? Bueno, pues es un tema que a veces, pues, quizás muchas veces el más difícil de justificar. Pero ojo que es un tema importante, ¿no? O sea, que tiene influencia muy importante. Y fíjate, no podemos olvidarnos tampoco, Carlos, tío, el tema en el consolidado. Porque claro, en cuentas consolidadas te dice lo siguiente. La situación es muy parecida, es decir, imagínate que hay empresas del mismo grupo, ¿vale? Pues eso, de varios, digamos, de varios familiares y de repente pues surge una consolidación y aportaciones no dinerarias. Entonces, ¿qué pasa? Pues en líneas generales, entre comillas, predominan los valores contables, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces la cuestión es que si, por ejemplo, tú tienes un valor contable de un negocio de, digamos, no sé, 20.000, ¿vale? Y tienes un capital social emitido, imagínate, por 23.000, ¿vale? Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia? ¿En dónde llevo la diferencia? Esto es una cosa que parece un absurdo, pero se regula en todas esas consultas que se emitieron. Pues, ¿dónde se lleva la diferencia? Y también está en consolidación, ¿eh? Y pues la diferencia se lleva o a reserva voluntaria o a prima de emisión, ¿vale? Que sería, en este caso, a ver, claro, sería en este caso 3.000, ¿vale? Entonces, claro, pues, ¿cómo va a ser eso? Pues siendo, como lo dicen las normas contables, es decir, se aporta unos valores contables de 20.000, o sea, que forman parte de la balanza de situación, y un capital social emitido de 23.000, y entonces surge una diferencia que tienes que cuadrarla en algún lado. Predominantemente, esa diferencia va a ser cuadrada en la prima de emisión, porque así se define en la cuenta 110. En la cuenta 110 de prima de emisión te dice bueno, pues que tú tienes que meter ahí, tienes que poner ahí la diferencia entre lo que pone el capital escriturado y el valor de los bienes aportados, ¿vale? Así que, simplemente por dar un apunte, ¿vale? Bien, situación muy parecida. Y entonces se dice el por qué, ¿no? Dice, en aquellas situaciones en las que las combinaciones de negocios del adquirido sea una sociedad que ya formaba parte del grupo de sociedades antes de la adquisición, no se ha producido una combinación de negocios en el sentido del artículo 22 de las NOSCAS, que es el método de adquisición, ¿eh? Es decir, con lo cual, ¿qué pasa? Si, en consecuencia, si aplicáramos el método de adquisición, se estaría tratando como si el grupo de sociedades hubiera adquirido el control dos veces, ¿eh? Entonces, fijaros el error tan grande, ¿no?, que se puede producir ahí. Es que, claro, como tú bien has comentado al principio, Manuel, por retomar un poquito lo que has dicho, el hecho de saber si es grupo o ya no es grupo es un berenjenal en muchísimas situaciones bastante complicado. De saber si tiene control, no tiene control, porque si no recuerdo mal, creo que es la fecha, creo que en el año 2018, y creo que una de las consultas más importantes que se han introducido al ordenamiento jurídico español, apareció el control, bueno, la NIF 10 regula el control de facto, ¿vale? Y a través de una consulta que hubo al ICAC, más o menos fue como la transposición, podríamos decir, del control de facto al ordenamiento jurídico español, que es decir, nosotros lo teníamos en el Código de Comercio y se aplicaba y te iba a mirar allí, pero sí que es verdad que en el Plan General Contable no venía como tal, que puede ser que sin tener el 51% de una compañía, se puede argumentar que tú tienes el control porque esperas que el resto de accionistas o de socios de la compañía no se alineen entre ellos y puedan promover algo distinto de lo que tú ya me refiero. Imaginemos que tenemos un 30% y el resto del capital está todo muy atomizado. Y si no existe una sindicación entre todas estas partes, cuidado que podría argumentar, o por los miembros del Consejo de Administración, etcétera, que tú tienes control de la compañía. Y eso es lo que viene a decir, es decir, que cada vez, yo creo que este concepto del control para luego establecer las operaciones con empresas de grupo cada vez es más complicado. Claro,
claro, es más difícil, ¿no? Depende de cómo evolucionen, pues, precisamente los negocios y la propia idiosincrasia del negocio. O sea, si hay muchos accionistas y todos están atomizados y no se unen, ahora luego si tienes, por ejemplo, que lo que es la democracia de redes, por ejemplo, lo que pasó con Reddit y con este tipo de entidades, imagínate, pues, pues, ¿qué pasa? Pues que de repente pues, se mueven todos de una forma y puede ser que se unan todos contra el accionista mayoritario, ¿no? Pero eso son ya un Que poco... cada vez nos están complicando, no, lo que me refiero que básicamente cada vez están complicando más el concepto de, oye, ¿cuándo empresa de grupo? Que hay muchas veces que se consideran que no son empresas de grupo, pero cuidado, es que podría ser empresa de grupo y ya está dentro de toda esta normativa. Efectivamente, Y de efectivamente, valoración, que es lo que al fin y al cabo nos interesa y nos importa en este aspecto. efectivamente. Bien, y entonces aquí es cuando aparece una norma que se llama la norma de combinación de negocios bajo control común. Mirad, os voy a poner simplemente para que veáis, por si tenéis ganas de echar un sábado de lectura guapo, bueno, pues aquí tenemos un artículo de KPMG que hemos mencionado en el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Y fíjate, este discussion paper, ¿vale? Que está abierto a comentarios hasta septiembre, pues que son como unas 86 páginas, ¿vale? Así para echar el domingo, pues está bien, ¿no? Así pues lo pones y te lo lees y está muy bien. Hay un montón de cosas. O sea que, bueno, se comentan muchas cosas. Pero nosotros, no, mira, aquí está el gráfico que vamos a ver ahora, ¿no? Pero Ahí nosotros está. nos vamos a centrar en las que son fundamentales, ¿no? Para entender un poco de qué va esto, ¿vale? Entonces, fíjate, dice, bueno, pues que tampoco se han matado, tampoco hay que decir que se hayan matado con el gráfico, pero lo único que te viene a decir es que esta compañía, ¿no? Que esta es la compañía receptora y esta podemos decir que es la compañía transferida. Pues bueno, aquí Correcto. surge una combinación de negocios entre empresas. Entonces, pues la C pues, pasa a formar parte o estar debajo de la B, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ahí lo que ocurre es que habrá que ver qué pasa con el tratamiento contable, que es de lo que Ya. estamos hoy, ¿no? Es decir, vamos a ver si esos son lo que DICAS lleva ya tiempo hablando, valores contables o no son valores contables, o estamos hablando Correcto. de otra cosa diferente. Aquí lo único que sí que verá que Manuel interesante, o por lo menos de mi punto de vista, es cuando se realizan todo este tipo de operaciones, Uh-huh. porque habrá que verlo, porque yo creo que la normativa internacional, como hay un vacío legal como tal, Uh-huh. saber qué se está cambiando. ¿Te están dando acciones? ¿Te están dando dinero? Uh-huh. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O sea, ¿cómo te pagan? Te pagan con acciones. Ojo que los cálculos de pago basado en acciones, pues también tienen pero es otra cosa. O te dan dinero. O sea, ahí hay. Claro, no es lo mismo una aportación no dineraria que una aportación en... Es verdad que aquí bajo PGC podríamos decir que sí tenemos algo y por lo menos que te puede agarrar, porque como tú bien has comentado, las excepciones de la norma de registro de evaluación 21 sí es bastante explícita en este aspecto, pero aquí el problema que hay con la NIF 3 es que como no dice nada, o se da la situación de que esta misma operación, el grupo A te la está contabilizando con la NIF 3 de combinación de negocios y el grupo B te está contabilizando valor contable. Ya, ya, eso sí. Entonces, pues tenemos Claro. ahí serios problemas de cómo resolver la situación. O sea que bueno. Bueno, fíjate entonces qué te dice. Bueno, vamos a ver, la norma base, la NIS 3, Ahí ¿no? está. Bueno, la NIS 3 es combinaciones de negocio bajo el método de adquisición, este es el que ya conocéis, que más o menos es muy parecido, es muy, muy parecido a lo que dice la norma de registro de valoración 19, 19. ¿vale? Bien, ese tema resuelto. Ahora viene lo nuevo. O sea, esto que Carlos y yo hablamos al principio, digo, qué raro que Díaz no se haya metido esto, que es lo que más problemas da en muchísimas empresas a nivel societario, porque Así es. como la gente empieza a montar sociedades, vete tú a saber, de muchos tipos, por muchas y luego pues empiezan a hacer operaciones intragrupo y tal, y pues, es lo que genera muchos problemas. Y entonces, fíjate, el objetivo de IASB pues, sería reducir la diversidad
en la práctica de mejorar la comparabilidad y la transparencia de la información financiera, ¿no? Que es lo que comentábamos, claro, si resulta dos grupos que hacen, bueno, no que hagan lo mismo, sino que están bajo la misma, las NIF, y que uno en su estado financiero diga que ha hecho esto y lo haga a valor razonable y otro que lo diga a valor contable, fíjate que la comparabilidad de esos estados financieros ya, Ujú. Claro, la comparabilidad de los estados financieros. es decir, que no hay una homogeneización, como así decirlo, de las normas que tú estás usando para poder aplicar. Claro. Entonces, pues claro, si tú utilizas, por ejemplo, si estas normas, por ejemplo, imagínate en Francia, que yo no sé ahora mismo no sé cómo lo hacen con método de adquisición. Y, por ejemplo, en España antes, hasta el año 2010 se hacía con valores razonables, se puede decir. Después fue cuando empezaron a haber problemas. Entonces, pues bueno. Y que claro, como el vacío legal tú imagínate que las compañías quieren, oye, no, pues como no hay nada, voy a utilizar el método de adquisición y empieza a aflorar determinadas cosas en los balances. Sí, sí, eso es verdad. O sea, bueno, El otro que está bien que no le interesa, oye, a valor contable no me complico. Por eso yo creo que tema complicado. es complicado. Y entonces el IASB aquí está utilizando, el IASB siempre, pues es curioso, pero no se complica mucho la vida, pero fíjate que utiliza siempre, en contabilidad, utilizamos siempre como una binomial, ¿no? O utilizamos un método u otro, ¿eh? Y aquí, pues, el IASB siempre dice, bueno, pues vamos a valorar si las operaciones van a aplicar el método de adquisición y luego un método no te dice que aplique el valor contable, sino un método específico basado en el valor contable. Es decir, esto ya tendremos que ver a qué se refiere. Es decir, un método basado en el valor contable, ¿qué es? Pues puede ser el valor contable con algunos ajustes. O sea, algo así, ¿no? O sea que bueno. Entonces dice que la respuesta a la cuestión planteada será que, pues aquí nos hemos matado, porque va a depender de, va a depender del tipo Tipo de transacción. de transacción, ¿no? O sea, que, bueno, pues, veremos a ver de qué se trata, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poco ¿verdad, Carlos? Los Sí, alineamientos generales, que es lo que nos interesa aquí, ¿vale? que de hecho ha habido cosas a mí que me han sorprendido, me refiero, que por mucho que nos pensamos algunas cosas, nos decimos, hostia, ¿hasta qué punto se está llegando? Sí, sí, sí. Mira, fíjate lo que dice el discussion paper, que dice que el método de adquisición se utilizaría en el método de adquisición, o sea, los valores razonables, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Bueno, pues, simplemente un pequeño apunte. Hombre, yo aquí muchas veces nosotros hablamos porque los que estamos aquí somos un poco friki, ¿no? Un poco friki y tal, y nos conocemos un poco la película, pero siempre hay gente que a lo mejor viene aquí y a lo mejor a unos compañeros y dice, refrescame un poco qué es el método de adquisición, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método de adquisición es que si tú eh, la la sociedad adquiriente, la que adquiere, digamos, la sociedad B, absorbe, bueno, vamos a decir que A absorbe a B, ¿no? Entonces, si A absorbe a B, aquí utilizo, se ve bien en la pantalla, ¿no? Absorbe a B. La absorbente, en este caso, utiliza valores contables, ¿no? Valor contable. Pero el negocio adquirido, en este caso, el negocio adquirido utiliza valores razonables. Valor razonable. Claro. ¿Dónde está el riesgo aquí, en la operación? Pues precisamente en la determinación de los valores razonables. Porque claro, puede haber valores que gran parte de ellos sean valores estimados. Por ejemplo, los valores inmobiliarios de los activos son valores estimados porque son valores de mercado que te hace TINSA o te hace otra tasadora. Los valores de las acciones, los valores si tenemos acciones en el activo de B, por ejemplo, pues si son del Santander no hay problema porque son cotizados, pero si tenemos acciones de otras empresas del grupo, pues hay que hacer valoración del valor razonable de esas acciones. Más todos los problemas que podrían surgir, Manuel, con pagos contingentes que hay en todo este tipo de transacciones, etcétera. Sí, claro, Que- claro.
pues esa es la cuestión. Si A absorbe a B, pues esto es el método de adquisición. Es decir, bueno, vamos a ver, son más cosas, porque hay que ver, hay que determinar el fondo de comercio y más cosas, ¿no? Pero claro, lo que dice esta norma es que si entre empresas del grupo, pues claro, aquí desaparece el valor razonable y aquí pues estaría el valor contable o el valor razonable, ¿vale? Es decir, ya debemos ver, en función de las circunstancias, cuál es el que se aplica, ¿vale? ¿Estás de acuerdo, Carlos? O sea, Sí. que no tiene más historia. Y entonces te dice lo siguiente, dice que utilizaremos el método de adquisición, el que hemos visto antes con valores razonables, en las transacciones en las que estén involucrados accionistas minoritarios. Minoritario. Dado que son similares a las combinaciones de negocios incluidas en el ámbito de la misma. Con lo cual, aquí ya en el proyecto te está dejando caer que si hay accionistas minoritarios, valoren las cosas, valores razonables. Bueno, no Aquí es que obstante, es que es complicado, me refiero. sí. Es verdad que tienen que estar a priori, parece ser que tienen que estar involucrados específicamente, pero porque ya te digo que la mayoría de grupos, podríamos decir, siempre existen los minoritarios. Por así Claro. decirlo, la verdad que hay grupos que tienen todo el control y demás, pero que, ojo, que a lo mejor el ámbito de aplicación es mucho mayor de lo que creemos, el valor razonable. Pues claro que puede ser. Dice, no obstante, fíjate que dice que el IAS propone excepciones A a, regla. a esta regla, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, si las acciones de la empresa no se negocian públicamente, por ejemplo, pues son las acciones del Corte Inglés, pues oye, si hubiera una combinación de negocio entre la empresa del Corte Inglés, por ejemplo, pues dice, pues sería valores contables, porque a lo mejor hay algún minoritario, sabéis que en el Corte Inglés, bueno, hay navajazos de vez en cuando, o sea, en los consejos y en las, o sea que, vamos, no es así exactamente, pero vamos, pero que, entonces, pues bueno, valores contables, ojo, y también, si los accionistas minoritarios son partes Partes vinculadas vinculadas. de la empresa, claro. Dice, ah, dice que participa en B, ¿vale? Y luego participa en un 92%. Pues claro, aquí hay una accionista minoritaria, ¿no? Que es el 8%, ¿no? Y luego participa en C, ¿vale? Por ejemplo, por el 100%. Y luego C participa aquí en un 8%. No, aquí tenemos un ejemplo de lo que pone aquí, ¿no? Es decir, pues si C es el accionista minoritario de la empresa, pero una empresa del grupo, pues oye, tampoco le aplica. Es decir, porque estamos todos, esto Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir ahí. No sé. Un apunte más, Manuel, a lo que habías Sí, dicho, de sí, cuando comentabas valor razonable, y que creo que lo has comentado antes, o sí. lo del valor contable, que el valor contable definido como nosotros lo tenemos tan claro en el PGC, no es lo mismo en las NIF. Ah, es importante. Que eso es importante, porque eso no viene definido en las NIF, valor contable, cógete de los estados financieros. Sí. Eso es un tema, es decir, que sí, nosotros en nuestra cabeza viene el valor contable como el valor del libro, pero habrá que tener en cuenta un poco lo que dice NIF precisamente también. Exactamente. Entonces, aquí, lo que nosotros queremos un poco mostrar aquí, lo que estáis viendo en pantalla es, no queremos decir que a lo mejor esto va a ser lo que figure en la norma contable española, pero a lo mejor cosas de estas sí van a figurar. Así que ir Sí. haciendo el cuerpo. ¿Vale? O sea, podría ocurrir. ¿Vale? Y entonces, fíjate, vamos a, mira, este Aquí está. gráfico, pues está tomado de una página web de KPMG, de unos blogs que tiene absolutamente maravillosos, donde, bueno, exponen su forma de interpretar las cosas y me parece muy bien. O sea, y entonces, fíjate qué gráfico tan bonito. Mira, precisamente aquí tenéis el link por si Correcto. estáis bicheando, ¿vale? Así que, y Además, entonces, hay un pequeño articulito, como tú bien has comentado, Manuel, que está bastante interesante. está muy bien, ¿no? Y fíjate que te dice
dice, el método del valor contable propuesto dice que se utilizaría para todas las demás transacciones. Dice que ya, ¿vale? El valor contable, dice, ya que este azul se ve bien, cuando remarco, Carlos, o pongo otro color. Sí, yo lo veo bien, no sé qué. O si no, pongo, Yo creo que sí. puedo poner el negro, si acaso. Bueno, a ver si con el negro no es problema. Dice, propuesto, es que con este color de fondo de verde es un poco, me está matando. Pero en fin. Entonces, el método de valor contable propuesto se utilizaría para todas las demás transacciones, eh, eh, ya que Ya que es correcto. estas solo mueven recursos económicos dentro del grupo, ¿vale? Y entonces, fíjate, cuál es un poco la propuesta de Diasby para que vosotros entendáis lo que en principio quieren, lo que quiere transmitir, ¿no? Para que dice, vamos a ver. En cuanto a una combinación entre empresas del grupo, Así dice, es. esta combinación afecta, o sea, a accionistas minoritarios de la empresa receptora, es decir, de la empresa que recibiría los activos. ¿Eh? Y bueno, pues sí o no. Pues entonces, si es que no, porque no le afecta, porque no tiene accionistas minoritarios, ¿vale? Pues entonces directamente ya te dice que tú valores esto A valor contable. al método de valor. ¿Vale? O sea, te viene el gráfico, pero no hace falta ni que pongas la flecha, sino directamente pues, lo pongas aquí. Ahora, si te dice que sí, afecta a minoritario, ya te va haciendo otro árbol te va haciendo el árbol Correcto. de decisión, ¿no? Nos vamos a la excepción que tú bien has comentado al principio, Manuel. Se negocian las acciones de la empresa receptora en un mercado público. Pues, en este caso, bueno, la receptora ha dicho que era que no, es la adquirida, ¿no? En este caso, la receptora. Dice sí. Dice, es que directamente te lleva al método de adquisición. Y luego hay otros claroscuros aquí que hay que resolver. ¿Vale? Dice, ¿son los accionistas minoritarios parte vinculada de la empresa receptora? Pues sí, pues directamente aquí ya te lleva abajo. Y si es que no, si no son de la empresa receptora, pues ya va a cuestiones de decisión en junta general. ¿Vale? Podríamos decir. Así es. Dice, fíjate, ya va a junta general, ¿no? Dice, ¿ha optado la empresa receptora por utilizar un método basado en el valor contable y los accionistas minoritarios no se han opuesto a ello? Pues si es que sí, perfecto, pero si los minoritarios se oponen, entonces, patamos, método adquisitivo. Con lo cual, pues fíjate tú. Ahí tenéis. No, pero estos árboles de decisión, como digo yo, es verdad que toda y yo creo que las NIF no dejan de tener árboles de decisión en todo. Si tú analizas bien la NIF, necesitas árboles de decisión para saber qué camino seguir, qué no seguir. Y este yo creo que está bastante claro, como tú bien has comentado, porque te puede dar una idea, te puede ayudar directamente a, oye, ¿a qué método me voy y a qué método no? Porque es verdad que como las que se negocian en mercado público, oye, pues no todos tenemos compañía, yo tampoco tengo ninguna compañía que se cotice en mercado público que auditemos a Madrid, no, he auditado algunas que pertenecen a un grupo, pero la mayoría no. Ojo que si esto se transpone o lo analiza, la mayoría estaremos en las partes de abajo. Claro, hombre, aquí hay plancha, ¿eh? Aquí hay plancha, pero bueno. O sea que creo que hay alguna consulta o algo así. A ver Sí, si hay. está preguntando que, hola, ¿quedan grabados los webinars? Sí, sí quedan grabados y los colgamos, ¿sí? O sea que, digo, para que. Y dice Belén, se ve. Ah, vale, Ah, gracias, Belén. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me pasa, Belén? Que con el fondo verde, vosotros no, a lo mejor se ve bien en el PowerPoint, en la pantalla, pero yo tengo la impresión aquí, aquí en la pantalla física, que no se ve bien. Entonces digo, tal, pero bueno. Bueno, espero que os esté gustando, Luis. Vale, entonces, ya habéis visto cómo no es tan fácil todo, ¿eh? O sea que aquí hay trabajillo, ¿eh? Bien, vamos a ver. Manuel, esto está siendo un poco más fácil que las preguntas que nos hacía el otro día Samuel. Bueno, el otro día Samuel, vamos, yo no he sudado más en mi vida, vamos.
Esto hay ping pong, que no sé si está por aquí hoy, yo creo que no está hoy por aquí, porque si no, Creo a que ver, no. voy a ver. Yo creo que no, yo creo que voy a descansar de nosotros, pero el último día sí ha estado con nosotros. Fíjate, y entonces, claro, te dice, bueno, Claro. y es lo que dice, bueno, valores contables, un poco a colación Es- de lo que decía antes, Carlos, ¿no? claro, que estábamos comentando antes. Perfecto, Manuel. Claro, y dice, ¿y qué valores contables se debe utilizar? Dice, a diferencia del método de adquisición que se establece en la NIS 3, dice, las normas internacionales no definen, claro, dice, no definen el método basado en el valor contable, ni especifican, disculpad, ni especifican, ni especifican cómo debiera Debiera aplicarse. aplicarse. Actualmente, y fíjate que te dice una cosa súper interesante, dice que se aplica una amplia gama de valores contables. Fíjate el problema que hay, porque Claro. nosotros, o sea, vosotros pensáis, en España, ¿cuál es? Yo nada más que, nosotros nada más que intentar haceros pensar. Nosotros cuando hablamos de valores contables, ¿verdad, Carlos? A mí, lo que se me viene a la cabeza es valores libros. Correcto. Lo que hay registrado en contabilidad. Puro y duro. Y nosotros siempre nos vamos a los estados financieros. Valor de contabilidad. Claro. Por ejemplo, aquí te dice ejercicio. Dice, por ejemplo, puede ser uso de valores Es verdad, perdona Manuel que te interrumpa, es verdad que muchas veces cuando hay operación de empresa de grupo y previamente se generó un valor razonable y demás, sí que es verdad que nos vamos al valor contable que hay en el consolidado, que previamente ya estaba adquirido y demás. Pero como tú bien dices, aunque oye, te vas por lo menos a lo que tienen los estados financieros, al fin y al cabo, que serían el consolidado, y miras qué valor tiene, porque ahí sí que es verdad que se pudo generar en alguna adquisición previa alguna plusvalía o fondo de comercio, después de hacer el PPA este o el documento para poder asignar todos los valores de la adquisición y te vas a ellos. Pero sí que es verdad que lo tenemos como menos claro. Pero aquí, como tú bien comentas ahora ibas a decir, no contables. está tan claro. Claro. Entonces, por ejemplo, te dice como ejemplo de valores contables. Dice, pues, puede ser el uso de los valores contables, del uso de los valores contables de la empresa transferida o los valores contables de la empresa, de la parte que ejerce el control, la transmite. ¿Vale? Pues, dice este valores contables a menudo difieren, por ejemplo, si la empresa transferida ha sido adquirida previamente a un tercero. Bueno, esto es una película que bueno, el IAPI no lo tendrá que aclarar en algún momento, ¿no? O sea, si previamente se adquiere un tercero, ¿qué valores? Fíjate lo que dice, ¿qué valores contables toma? ¿Los iniciales o los de justo cuando se hace la operación Me mercantil? parece. Una cosa. Y luego dice el método Fíjate. de valor contable propuesto por el IASB dice que requiere que la empresa receptora, ¿vale? Dice valore los activos y pasivos recibidos en base a los valores contables de la empresa transferida, no los valores contables de la parte que ejerce el control, ¿vale? Esto parece interesante. Y te digo una cosa. Así a priori leyéndolo, y aquí voy a poner, tiro un guante o pego un disparo al aire. Está diciendo que dice activo y pasivo recibido en base a los valores contables de la empresa transferida, no los valores contables de la parte que ejerce el control. Es decir, ¿podría cambiar la normativa que tenemos? Y aquí ni he mirado nada, no, pero si hago la pregunta, ¿podría cambiar la normativa que tenemos? Y ahora, ojo, no te vayas a los valores del consolidado y vete a los valores que tienen los estados financieros individuales. Claro, es que esa es la película, es que esa es la cuestión. O sea, dice, claro, ahí, No sé fíjate. si los compañeros piensan otra cosa. Sí, claro, dice, no, es que no es, claro, no estás hablando de la unidad, de la unidad consolidada como tal en sí, sino estarías hablando precisamente a nivel de estados financieros separados, individual. Sí, sí. Bueno. Pues la viste pila de melón que se abren, Carlos. Esto es una cosa, esto es una cosa tremenda. Vamos a ver. Y ya lo último, que es un poco la reexpresión. Ahí está. Se puede, o sea, si yo adquiero un negocio en el año 2022 por combinación de negocios bajo control común, hay que reexpresar 2021. Pues dice el IASB que no. Sería que no decía. El IAS propone que se prohíba la reexpresión de la información previa a la combinación. Lo que implica, esto implica que la información de la empresa transferida se incluya en los estados financieros
de la empresa receptora de forma prospectiva. Prospectiva. Es decir, a partir de la fecha de la presentación. ¿Vale? Dice que esta propuesta supondrá un cambio en la práctica habitual de algunas de estas empresas en el registro de este tipo de transacciones, por lo que será necesario evaluar el impacto de los mismos. Esto que se hace muchas veces en la nota de la memoria de cuando se ven las cotizadas, sobre todo, dice, bueno, ¿qué normas, qué NIS se aplican este año nuevas? Pues estas, Así es. ¿vale? Y van a tener estos impactos. O sea, Correcto. Es que, claro, reexpresar, tú imagínate que ya en su momento se hizo un juicio, se estimaron determinados valores y sería porque básicamente es como si tuviese un error. Es verdad que es nueva normativa, pero claro, yo no considero, por lo menos mi opinión es que no tiene ningún sentido que se pudiesen reexpresar. Es verdad que aquí en España, cada vez que hay una combinación de negocios, desde que hay la combinación te dejan un año por si después de disponer de más información necesitas actualizar los valores, pero a partir de ahí, cualquier cambio que hagas es que es porque hay algún error. Ya, pues, o sea, algún error, alguna cosa así, pero vamos. Yo eso lo veo, yo creo que eso lo veo un acierto, por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Lo veo un acierto. Sí. Muy bien. Bueno, lo que es la transparencia, pues la hemos terminado, así que bueno, igual la colgaremos. Porque, por ejemplo, esta tarde me ha preguntado Juan Luis por los materiales, pues yo lo vamos a colgar, ¿eh? Lo que pasa es que con el jaleo empezamos a la campaña y pues muchas veces ni los vídeos los he colgado. Llevado 3 vídeos que no colgado, me parece. O sea que los colgamos y los materiales igual, ¿verdad, Carlos? Sí, no, por supuesto. O sea que no hay problema. Así que, y dice, ¿podrían enviar Pueden el enviar link el para link. ver los vídeos? Sí, nosotros, bueno, no sé, Luis, por dónde habrás tenido contacto por nosotros. Ah, Nosotros solemos distribuir esto solemos distribuirlo por LinkedIn y en luego LinkedIn, sí. algunos grupos de WhatsApp que tenemos. Pero de todas formas, si buscas en YouTube contabilidad confinada, ahí están los vídeos, ¿eh? o sea que puedes encontrar ahí 5 o 6 vídeos, por lo menos, por ahora. Así que, si has tenido contacto por LinkedIn, pues podemos, Ah. o nos En dejas el LinkedIn link. también lo solemos poner, que independientemente de los LinkedIn que de cada uno, sí que verá que también hay LinkedIn como de contabilidad confinada, que si lo buscáis lo podéis encontrar, que también solemos poner la mayoría de información, Sí. tanto del link o compartimos el mensaje que haya puesto cada uno en su LinkedIn privado, pero que ese sería el sitio, por así decirlo, donde puede encontrar toda la documentación. Estupendo. Pues tú fíjate que a mí el IASBI, dice, listo, gracias, ya lo he localizado, lo voy a seguir. Ya localizado. Pues nada, Luis, pues ya sabes Pues dónde está. muchas gracias. Bueno, ¿y qué más iba a decir? Pues que a mí el IASBI, pues no me deja de sorprender, porque es verdad, a veces el IASBI, mira, te voy a decir una cosa. Tú dices, la página de IFRS son 5.000 páginas. Vale. Pero es que si tú te das cuenta es que las casuísticas que vemos todos los días superan las 20.000 páginas. O sea, cuando te encuentras casos tan raros, ¿verdad? En el fondo, si te das cuenta, es una regulación basada en principios, no es muy compleja. Sí que es verdad que a veces la terminología es un poco latosa, pero ya está. Carlos, ¿quieres que veamos el PDF o ya más o menos con lo que hemos visto? Yo creo que con lo que hemos visto, si quieres lo puedes volver a poner, pero que yo creo que lo que hemos visto y lo que hemos comentado, Yo creo que sí, porque únicamente lo que dice el proyecto, pues un poco sentar las bases. Después, vosotros, si alguien pues, quiere comentar algo de cara a Dicar, pues yo creo que será recibido o tenido en cuenta. Yo recuerdo una vez, te voy a contar una cosa, Carlos. Cuando estaba el PGC de 2007 en proyecto, yo comenté varias cosas. Yo mandé comentarios a Dicar y entonces no sé con quién, hablé con alguien allí y comenté varias cosas y me dijo, no, esta consulta ya ha sido contestada. Y, pues, muy bien. Y yo y entonces no sé qué fue, que decía, es que había una cosa que estaba en mi cuadro de cuentas que no me cuadraba, y digo, ostras, lo digo que esto esté en la norma de registro y valoración. Pues lo movieron. esa parte lo movieron y luego, no sé, pero no sé si sería por mí o por mucha más gente, pero que movieron un tema de norma de registro de valoración a la norma de registro de valoración. O sea,
Así que ya, pero en fin, ya las batallitas, ya como ir para viejo, ¿verdad? Así que, bueno, pues nada, oye, Carlos, pues si no tenéis, ya, muchas gracias, Yamil, por el comentario. Y nada, si no tenéis más dudas o más consultas o queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento. Y, Lo, lo que sí vamos a decir es que los próximos contabilidad confinada creemos que van a ser muy, muy interesantes. sí, tenemos contabilidad confinada muy bueno porque va a venir gente muy potente, ¿eh? Pues Correcto. ya hablaremos del tema porque no podemos dar todavía los nombres, Todavía los nombres, correcto. pero vais a flipar. O sea, vais a flipar, ¿eh? O sea que va a estar bien. Pues nada, Sí. tío, pues como no quieren preguntar nada, pues espero que os haya gustado la presentación y nada, y buen fin de semana. Pongo alguna musiquilla por Dale aquí. musiquita, sí. Que ¿Eh? descanséis todos y que lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir, porque básicamente esto lo hacemos por este grupo que siempre estamos, yo creo que siempre estamos los mismos, los 15, 17, verá que se incorpora alguien y demás, pero que nada, gracias por seguirnos y nada, nos veremos la semana siguiente y pues la música. Así es, vamos a darle aquí al papá este que está guapa, esta listilla me gusta, ¿no? Está chula. A ver, ¿qué ponemos, tío? Vamos a ver, no sé, qué poner por aquí, este de aquí, por ejemplo. Vamos a poner este. Bueno, muy bien, venga, hasta luego, gracias Carlos, gracias a todos. Aquí, Cuidaros. musiquilla.